Buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Más que nada, saber su análisis en lo que respecta a este partido de la Copa de Verano frente a la Universidad de Chile. ¿Cuáles son sus sensaciones luego del triunfo 2-0 frente a la U? Bueno, son positivas, obviamente estamos en un inicio de temporada, pero se dio un partido muy intenso, con momentos de ocasión de gol, momentos de choque, momentos de algunas imprecisiones normales en esta época, pero algunas cosas que me interesaban, por ejemplo, ver el funcionamiento, el ordenamiento me pareció interesante, que se adquirieron algunos conceptos rápidamente con el plantel nuevo, considerando que vienen todos de diferentes entrenadores, diferentes modelos de juego, diferentes sistemas defensivos y ofensivos. Entonces me parece que esa solidez de equipo, solidez en la línea 4, dos volantes delante, la llegada de los volantes por los costados, luego algunos momentos de diagonales de los delanteros y la aparición de los volantes ofensivos, caso Palavecino, en algún momento Carmona, otro después Rivera, me pareció bien provechoso. Tenemos que seguir mejorando la posición del balón, que sí tuvimos al rato, hacer circular el balón para crear los espacios. Hay algunas imprecisiones individuales que van también de la mano, que habían una diferencia entre la llegada a entrenar de algunos con otros jugadores, entonces algunos estaban mejor que otros, eso se va notando. Pero el esfuerzo que hicieron los jugadores, que en su primer partido intenso, con público, con gente, transmitido, te daba justamente una realidad de juego que nos sirve mucho en la preparación y vemos que tenemos un potencial interesante. Así que me parece muy provechoso todo lo que es el partido, los conceptos técnico-tácticos. También este tipo de torneos sí son competitivos, entonces siempre es bueno ganar. Pregunta Rodrigo Gutiérrez de Radio Cooperativa. ¿Cómo están, Fernando? Buenas noches. Rodrigo. Bueno, usted lo señala, es la primera impresión que se lleva el hincha coquimbano, la gente que pudo ver y quienes pudimos ver este partido, varios chispazos interesantes. Uno pudo ver de talento a algunos jugadores que forman parte del plantel, lo de Palavecino, que me gustaría saber cuál es la evaluación que hace en particular del juego de estos nombres que se han incorporado, lo de Cabral, y en definitiva saber qué tan importante es este primer 11. ¿Va a ser la base de lo que va a parar en 2 semanas más en el arranque del torneo? ¿Por ahí va la dinámica de lo que ha visto en estos días de trabajo? Bueno, tenemos diferentes características de los diferentes jugadores. Más allá del partido de hoy día, sabía yo que Palavecino tiene unas condiciones que le pueden dar profundidad al equipo, porque es un jugador que va para adentro y que encara y que habilita además. Por ejemplo, lo mismo que Cabral, que es un habilitador, que hoy día tuvo menos tiempo en el partido, pero ya en la mañana había jugado el partido completo que hicimos contra la U, sumado a los carrerones que sigue siendo desequilibrante Farfán. No es que por hoy día, que el partido de hoy día vamos a descubrir eso lo teníamos claro nosotros. Entonces, que buscamos en estos jugadores nuevos esa opción que se está mostrando que tienen. Después viene mantener esta característica en el campeonato, pero me parece que sí, lo mismo Rivera, que entra en segundo tiempo, te da una opción en el sector izquierdo de borde, de ataque, Cabral, el mismo Carmona en sus condiciones hoy día apareció bastante. Entonces me parece que las condiciones de estos jugadores deberían darnos ese juego profundo que esperamos en el medio campo, que también deberíamos sumar por sus condiciones al rato, igual que hoy día, el manejo de balón, que lo hicimos circular, ante un equipo que buscó la intensidad, buscó la presión, que se hacía difícil al rato. Entonces me parece que en esa parte tenemos jugadores como para hacerlo. También nos vamos a complementar el día de mañana los movimientos de Holgado, Farfán, con los volantes, después aparecerá Parragué u otros jugadores. Entonces ahí tenemos que seguir en nuestra etapa de inculcar conceptos, y siempre uno va visualizando un equipo titular que generalmente nunca termina jugando. Esa es la realidad. En la teoría hay un equipo titular, pero que no, al
siempre aparece otro, pero obviamente que hay una base que uno supone que se va a mantener. Estos partidos te van dando esa base, después van apareciendo otros. Recordemos que Juan Cornejo, por ejemplo, es un jugador muy interesante que fue el último en llegar, que en el último en llegar de los nacionales, porque los dos últimos fueron Sánchez, un central buen juego aéreo, y Glavit, que nos puede dar también una opción más en el medio campo. Entonces, pero más o menos ese es una base importante. Próxima pregunta, Rodrigo Morgado de ADN Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, estaba de una base hoy. A esa base uno tiene que innegablemente sumar nombres que hoy día están afuera, y eso le hace tener quizás tener una posición bien interesante en el caso suyo, ¿no? De tener buena pega, de tener alto trabajo. No está Parragués, está Glavi, está Sánchez, está Pinto. Ahí hay cinco quizás que en cualquier otro equipo podrían formar parte de esa base desde el arranque, ¿no? Sí, es un jugador interesante. Te sumaría a Dylan Escobar, que es un gran proyecto de lateral para mí. Seguramente va a estar un poquito antes del inicio del campeonato. Entonces siempre es mejor tener más que menos en el fútbol. Después Ábrigo. Entonces hay jugadores que podemos tener como alternativas, como variantes, y ahora tenemos que mantener los rendimientos. Todos esos momentos buenos que se van mostrando hoy día, hay que mantenerlos por más tiempo luego en el campeonato. Entonces esa es la evolución que tenemos que tener, que no haya fisuras defensivas, que haya más todavía elaboración en el juego. No hablo de posesión de la pelota, sino que la elaboración para poder llegar, como fue por ejemplo el segundo gol. Más coordinación en los movimientos ofensivos, que eso es un poco lo que más cuesta. Pero hay variantes, tenemos variantes, entonces me parece que debiéramos seguir avanzando en esa mejoría del equipo. Y siempre, aunque sean amistosos, siempre es bueno tener estos resultados que van ayudando al ánimo, a tener convicciones, sabiendo que es el primer partido, no es un partido con los puntos, pero es un partido competitivo ante un gran rival. Última pregunta, Juan Carlos Campos de Radio Riquelme. Buenas noches, profe. Bueno, en el primer tiempo se vio quizás no tanta llegada al arco, no tanto disparo al arco del cuadro de Coquimbo. En el segundo tiempo llegaron los 2 goles, algo que quizás el año pasado también se vio algo parecido. Se logró el triunfo, se consiguieron los goles, sabemos que Joe Ábrigo viene en recuperación, hoy se mostró muy bien Palavecino. Con referente a estos 2 jugadores, con su forma de estilo de juego, ¿podemos pensar en algún momento que ambos estén jugando desde el primer minuto, o va a ser una especie de intercambio por lo que mostró Palavecino y por lo que sabemos que hace Joe Ábrigo desde mitad de campo hacia el ataque? A ver, te respondo al final. Joe Ábrigo está lesionado, no es que yo prefiera tenerlo afuera, está lesionado, lesionado 2 meses. O sea, Joe Ábrigo cuando estuvo conmigo jugó todos los partidos y es un jugador interesantísimo. Sí, pero cuando se recupere Joe Ábrigo. Ábrigo es un jugador que no tiene un puesto fijo. No es un delantero, no es un volante, no es un enganche, no es un extremo, es un jugador que te juega por todo el ataque. Entonces perfectamente puede jugar con Palavecino, Cabral, él, no hay ningún problema. Me parece que teniendo más opciones, por supuesto que vamos a tener más llegadas. El primer tiempo fue un partido de intensidad. Los 2 equipos presionaban, costaba jugar, tuvimos 2 ocasiones clarísimas de gol. El rival llegó poco, pero también nos llegó en una ocasión muy clara. El segundo tiempo se abrió un poco más porque los equipos se abrieron, estaban un poco cansados, pero al principio era un partido de campeonato muy intenso, de meter, correr, que en ese momento hay que entrar en ese juego. Después tuvimos varias ocasiones de gol y creo que con justicia ganamos el partido. Pero en todos los partidos vamos a tratar de tener altas ocasiones de gol, pero los rivales juegan también. Muy bien, con